Muy buenas noches a todos aquellos que nos están sintonizando por nuestra estación de radio, radiomanantialdevida.org. También si tú nos estás viendo a través de nuestro canal de YouTube, Fe y Poder Chulavista, te mandamos un más cordial saludo. A través de nuestra página de Facebook, @Radio Manantial de Vida GDL, @MPF Chulavista y por Twitter, @RMDB. Es un gusto estar aquí compartiendo esta noche la palabra de Dios, la palabra de fe contigo. Y bueno, hoy vamos a iniciar un tema que es de vital importancia para el Hijo de Dios, un tema que ha sido muy controversial a través de los años, un tema que de verdad, amigo, amiga, hermano, hermana, que me estás escuchando, me estás viendo, es necesario que tú aprendas acerca de este tema. Este tema tan controversial es la fe. La fe. ¿Y por qué digo que es de vital importancia? Porque en la palabra de Dios vamos a mirar esto dentro del tema, pero en la palabra de Dios, en 4 versos específicamente, uno del Antiguo Testamento y 3 del Nuevo, está hablando que el justo vivirá por la fe. Y el justo se refiere a ti que has sido perdonado por nuestro Señor Jesús, a ti que has recibido el sacrificio completo de nuestro Señor. Dice la palabra que Él nos ha justificado. Entonces tú eres justo, tú eres justa. Por lo tanto, tú debes vivir por tu fe. Y bueno, vamos a iniciar este tema. Acompáñame por favor al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, verso 1. Hebreos 11:1. Dice así: Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, perdón. La fe. ¿Qué es la fe? Mira, vamos a ver si hemos vivido en fe todo este tiempo. Vamos a mirar, al conocer este tema, si hemos entendido qué es la fe. Pero vamos a ver de dónde viene la fe primeramente. Debes de entender estas bases. Y vamos, acompáñame también a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, verso 17. Dice así: Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Déjame leerlo en una traducción distinta a Reina Valera. Dice así: Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. La palabra de Dios nos está diciendo que si tú quieres tener fe, si tú quieres desarrollar una fe, tú necesitas escuchar la palabra de Dios. Mira, muchos hijos de Dios enseñan y muchas religiones te enseñan que para que tú tengas fe, para que tú crezcas en fe, tú necesitas pasar necesidades, pasar enfermedades, pasar pobreza, aguantarte los problemas que trae la vida, aguantarte problemas financieros e inclusive estar al borde de la muerte para que tu fe se fortalezca. Pero déjame decirte, amigo, amiga, hermano, hermana, que me estás mirando, me estás escuchando, que eso es totalmente falso. Porque en ningún pasaje de la escritura tú vas a escuchar, vas a encontrar que la fe viene por portar una enfermedad incurable. Jamás vas a encontrar un pasaje donde que diga que la fe va a venir a ti o la fe va a ser porque te estás muriendo de hambre o porque te aguantas los problemas. Eso nunca lo vas a encontrar en la escritura. Y hay quienes se escudan con aquel verso que dice que que la prueba genera paciencia. Pero lo que está tratando de decir ahí es de que la fe produce experiencia. Pastor Camacho, pero no es lo que usted entienda, claro que no. No es la interpretación que yo le dé.
Recuerda que la escritura, la Biblia, no fue escrita en español, fue traducida al español, y nuestro idioma español tiene muchas variaciones al traducir de otro idioma. La Biblia fue escrita en hebreo, en griego y arameo. El Nuevo Testamento especialmente en griego. ¿Por qué? Porque era el idioma predominante. Te lo voy a poner así de sencillo. Es como que si la Biblia fuera escrita en mexica o en tu idioma, la lengua nativa, antes de que los conquistadores llegaran a América. Y la Biblia, como en ese tiempo predominaba ese idioma, iba a ser la original. Llegan los conquistadores, encuentran la Biblia y entonces empiezan a traducirla. Es algo similar. El Nuevo Testamento fue escrito en griego porque era el idioma que predominaba. Por lo tanto, cuando tú vas a un pasaje, tú necesitas ver el idioma original, la traducción original. Y dentro del original dice que la fe viene o la fe se genera porque tú escuchas la palabra de Dios, el mensaje acerca de Jesucristo, no de don Pepito, o no lo que diga fulano, o no lo que diga fulano, sutano, sino que la fe viene por escuchar el mensaje de Jesucristo. Reina Valera dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando tú tienes el buen hábito de escuchar la palabra atentamente y de reunirte con frecuencia, la palabra que se expone comienza en ti a aumentar esa fe. ¿Por qué? Porque tú vas escuchando acerca de lo que Jesús hizo por ti. Por ejemplo, ¿estás enfermo, estás enferma? ¿Cómo vas a generar una fe, una confianza en que Dios quiere sanarte? Por ahí hay personas que están diciendo que no, que Dios no sana, que Dios no sana. Pero déjame decirte algo, Dios sigue sanando. Mejor dicho, corrijo. Tienen razón, Dios no sana en este tiempo. Pastor, está diciendo una blasfemia, no. Isaías 53, 4 y 5 dice que por su herida nosotros ya fuimos curados. El profeta Isaías estaba profetizando algo que iba a suceder, pero ya estaba siendo cumplido en esa profecía. Está diciendo que por la herida que Jesús iba a generarse en su cuerpo, a través de los latigazos, a través de los golpes, a través de esa lanza que atravesó su costado, a través de esos clavos que traspasaron sus manos, sus pies, tú ibas a ser curado, ibas a ser curada, de manera que cuando Jesús fue colgado en esa cruz y llevó esas heridas, tú fuiste curado. En este tiempo se manifiesta la salvación por el poder del Espíritu Santo. Pero tú necesitas escuchar y escuchar y escuchar acerca de sanidad para que tú puedas generar fe, para que tú puedas generar esa confianza en lo que Jesús hizo por ti. Debe ser un constante hábito en ti. Se debe generar un buen hábito el escuchar la palabra. Vamos a Romanos capítulo 12, verso 3. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios te ha dado a ti una medida de fe. Una medida de fe estándar. ¿Cuándo? Cuando tú confiesas a Jesús como tu Salvador. Él te da esa fe para que tú creas en el sacrificio, para que confieses con tu boca que Jesús es el Señor y creas en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Pero déjame decirte que no es que a Dios que le plació darle
darte a ti una medida de fe pequeña. Y a otro, a un ministro, le dio más fe. Por lo tanto, tú debes sentirte menos. Eso no es cierto. Dios les dio a todos una medida de fe igual. ¿Cuál es la gran diferencia? Que conforme tú escuchas palabra de Dios, va aumentando tu fe. La diferencia está en el tiempo que le inviertes a escuchar la palabra de Dios y cuánta atención le pones a la misma. Porque déjame decirte que tu cuerpo puede estar en una congregación, en un edificio, quizás pequeña, quizás sencilla, o puedes congregarte en un lugar donde hay miles de personas, muy lujoso el lugar, y tu cuerpo puede estar presente, pero tu mente puede estar allá en Tangamandapio, o puede estar en Checoslovaquia, bueno, el recuerdo porque ya no existe. Tu mente puede estar vagando en otros asuntos, pensando en que si va a llover en tu lugar de origen y tendiste la ropa, o si desconectaste cables, o si cerraste el carro o la puerta de tu casa. De manera que tú no puedes estar prestando atención a lo que está diciendo el ministro. Se trata de que si tú escuchas la palabra de Dios, prestes atención completamente. Se trata de que tú captes lo más que puedas, que no te distraigas, porque eso va a generar en ti el hábito de escuchar la palabra de Dios. Esa es la gran diferencia entre aquellos hombres, mujeres, que ponen sus manos sobre los enfermos y estos son sanados. Eso es la gran diferencia entre aquellos que solamente van cada 8 días, variando el día de reunión, y ni siquiera prestan atención. Que están mirando el reloj a ver a qué hora se acaba, porque ya se enfadaron o fueron por puro compromiso. Y después dicen, es que ¿por qué no funciona la fe? Eso es mentira. Eso es mentira. Pues claro, es que no pones atención y tu fe, como tú no estás oyendo, tu fe no crece. Miramos en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír y no por cuánto tiempo ayunas. La fe no va a aumentar por cuánto tiempo oras. Tu fe no va a aumentar conforme las enfermedades que tiene tu cuerpo. Tu fe no va a aumentar conforme pasen días y tú no tienes para comer. La fe no va a aumentar, lo que va a aumentar es el hambre. Y como no tienes fe, a lo mejor hasta una úlcera se te hace. Pero la fe no aumenta por esas cosas. La palabra de Dios es específica y dice, así que la fe es por el oír, por el escuchar, y el escuchar la palabra de Dios. Pero ¿qué es la fe? Vamos a regresar a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, verso 1. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una traducción más dice así, confiar en Dios es estar totalmente seguro que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Si tú no eres capaz de creerle a Dios, de que tú eres sano, eres sana, aunque tu cuerpo tiene síntomas, entonces tú no tienes fe. Tienes confianza, tienes esperanza, pero no tienes fe, porque la fe es la garantía, la certeza
la confianza de que estás esperando algo, de que ya lo tienes. Es estar convencido de que algo existe, aunque no lo puedes ver. En otra parte de la escritura dice que por fe andamos, no por vista, no por sentidos. Ay, pastor, es que me duele mucho los riñones. Tú eres sano por la herida de Cristo. Es que todavía me duelen. Bueno, es que no andas por tus sentidos. Tienes que aprender a vivir por lo que Jesús hizo por ti. La fe, número uno, no es esperanza. La esperanza siempre señala a un futuro. Como por ejemplo, todos los hijos de Dios, o bueno, la mayoría, incluyéndome, esperamos a futuro la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué digo a futuro? Porque todavía no se cumple. Es una esperanza. Yo creo en la palabra de Jesús que dijo que Él iba a regresar por mí. Pero ese es a futuro. Pero la fe de la que te estoy hablando no es esa esperanza. No es esa clase de fe, sino que es para el presente. La fe es la garantía de que ya recibiste algo. El pasaje anterior, Hebreos 11:1, jamás dice que la fe es esperanza de que lo que queremos va a suceder en un futuro lejano. La fe es para el presente. Por ejemplo, la salvación. Cuando tú confiesas a Jesús o cuando haces la oración de fe que le dices, Señor Jesús, reconozco que he sido pecador, como hagas tú esa oración, como la hayas hecho, reconozco que tú eres mi Salvador, te confieso como mi Salvador, te recibo en mi corazón, gracias por salvarme. Cuando tú haces esa oración de corazón, tú no esperas ser salvo en 7 años. Tú esperas ser salvo en ese momento. Y te levantas con un nuevo ser. Pero no esperas que la salvación te llegue dentro de 3, 4, 5, 6, 7 años. La tomas al momento. Así es, porque para eso es la fe. La fe es al momento. Y la esperanza es para algo que quizás suceda, pero eso no es fe. ¿Por qué? Porque tú tienes la palabra como garantía de que al hablar algo, al creer en tu corazón, tú vas a recibirlo. Vamos a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, verso 8 y 9. Romanos 10, capítulo, verso 8 y 9. Dice así, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero la salvación, vuelvo a repetir, la salvación de la que te habla en este pasaje es para el presente. En ese momento que tú dices, Señor Jesús, yo te confieso como mi Salvador, te acepto como mi único y Salvador personal. Gracias por salvarme. En ese momento tú tomas. Pero déjame decirte algo muy importante. Dice que si hablas con tu boca, confesar con tu boca. En el momento que tú lo hablas, que Jesús es tu Señor, que Él te salvó de los muertos espirituales, que Él te salvó, también estás hablando salvación, también se refiere salvación para enfermedad. También se refiere salvación en las finanzas. También se está refiriendo a que tú tienes salvación para los problemas. Dice así, verso 10,
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, se habla para salvación. Señor, gracias porque me salvaste de toda enfermedad, porque por tu herida yo ya fui curado. Señor, gracias porque me salvaste de la ruina de la pobreza, porque por tu herida yo fui curado. Hay enfermedades que llevan a la ruina a las personas, pero dice la palabra también que Jesús se hizo pobre para que tú fueras enriquecido. Pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que toca tu mano prospera. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, fíjate bien, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una traducción dice, tus empresas tendrán éxito. En los problemas, dijo Jesús, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y tú eres uno con Cristo, de manera que si Jesús venció el mundo, tú también esa victoria te pertenece. ¿Te fijas que con tu boca confiesas salvación en todas las áreas? Pero es para el presente, es para el momento. La fe es la garantía, la seguridad, la convicción de que ya tienes lo que estás necesitando. La esperanza es que algún día sucederá. Es posible que quizás se cumpla. Y muchos hijos de Dios dicen, es que no, la fe no, eso no es la fe. Te están engañando ahí. ¿Por qué? Porque ellos se acercan a Dios con una mentalidad de que, ay, pues a lo mejor sucede y a lo mejor no. Y le echan la culpa a Dios de su falta de fe, diciendo, si Dios quiere, me sana. Y me recuerda esto un pasaje de la Escritura que un hombre llega y le dice, Señor, si quieres, sáname, si quieres puedes sanarme. Y Jesús no se puede decirle, pues déjame ver si es mi voluntad sanarte. Jesús sin pensarlo dijo, quiero. Y yo te hago una pregunta a ti que tienes esta mentalidad. ¿Por qué Dios no querría sanar a alguien? ¿Por qué Dios no querría sanar a alguien de una enfermedad? ¿Por qué Jesús no sería la voluntad de Él bendecirte, prosperarte? ¿Por qué? Dice la palabra, tus pensamientos no son mis pensamientos. Como tú piensas, como tú eres, exactamente así Dios no es. Porque el ser humano tiene una mentalidad de juicio hacia los demás. La gente, el ser humano, se guía por chismes, por comentarios acerca de otras personas y emite juicio y toma decisiones en base a influencia de otras personas para bien o para mal. De manera de que por eso tú piensas que por el comportamiento de otra persona Dios no la va a sanar o no la va a bendecir o no le va a ayudar. Pero Dios es totalmente contrario a eso. Porque Jesús dijo, las obras del Padre he venido a hacer. Lo que yo hago no lo hago por mí, sino lo que yo veo del Padre, eso hago. Y Jesús vino a sanar a los oprimidos por el diablo, vino a dar libertad a los encarcelados, dice la palabra. Dar vista a los ciegos, habla de sanidad. Dar buenas nuevas a los pobres. Y una buena nueva no es de que vas a seguir pobre, vas a seguir de limosnero o vas a seguir muriéndote de hambre. No. De manera de que necesitas cambiar tu mentalidad. La fe es creer. La esperanza guarda duda. Y dice la palabra que todo lo que no es de fe es pecado. Si tú no crees, no tienes fe.
Por lo tanto, vives en temor, en incredulidad, y así tú no agradas a Dios. Vamos a ver Hebreos capítulo 11, verso 6. Hebreos 11, 6. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pablo está diciendo que es necesario, es obligación acercarte a Dios con fe. ¿Por qué? Porque si lo haces sin ella es imposible que le agrades. Y déjame aclarar algo. Aquí no está diciendo que Dios te deja de amar si tú no tienes fe. No. Es como, por ejemplo, aquellos que somos padres. Cuando uno de nuestros hijos se comporta mal, tiene un comportamiento contrario a lo que le decimos, no dejamos de amarlo. No empiezas a odiar a tu hijo. Y como te desobedeció, tú no tomas un palo y le quebras una mano por desobediente. O no vas y le das un golpe con un martillo en una rodilla para quebrársela, para que enderece su camino. Te aseguro que no lo harías. Entonces, ¿por qué crees que nuestro Padre quebranta? Dice la palabra que no le agrada el comportamiento. Así como a ti no te agrada cómo se comporta ese hijo desobediente y te sientes defraudado muchas veces por tu hijo. Bueno, con Dios es igual. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios dice: ay, mi hijo, otra vez desobedeciendo. Le amo, pero no me agrada cómo se comporta. Y después dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Cuando tú te acercas a Dios tienes que cambiar tu mentalidad, porque hay hijos de Dios que se acercan a Él y le dicen: Señor, sáname de esta enfermedad, por favor, sáname, y suplican, lloran, y no estoy juzgándote si tú lo haces así, no estoy juzgando, simplemente estoy poniendo un ejemplo de lo que yo solía hacer. Y yo: sáname, Señor, Señor, prospérame, necesito cubrir estas situaciones económicas. Y mi mentalidad después de orar es: ay, ojalá y Dios quiera. Ay, que ojalá y se cumpla. Bueno, primeramente, ojalá. Ojalá significa Alá quiera, y Alá es un demonio. Segundo, el decir, primero orar y decirle Dios y exponerle tu petición y después levantarte y decir: ay, ojalá y se cumpla, tú estás dudando. No estás creyendo que Dios realmente existe y que tiene el poder suficiente para resolverte esa situación. Y después dice una tercera parte, que debes de creer que Dios recompensa a los que le buscan. Número 1, tienes que acercarte a Dios con fe, creyendo en el sacrificio que Jesús hizo por ti. Todo lo que Jesús hizo por ti, te sanó, te bendijo económicamente, te dio larga vida física, larga, porque Él murió joven, para que tú no mueras joven. Él ocupó tu lugar, te libró del infierno, te libró de los problemas. Entonces, tú tienes que creer, acercarte a Dios creyendo en lo que Jesús hizo por ti. Después tú necesitas acercarte a Él creyendo que Él existe y que tiene el poder suficiente como para que tú le expongas la situación y que te va a responder, que no se va a tapar los oídos: no oigo, no oigo, no oigo, no oigo, sino que al momento te va a dar la respuesta. Y déjame decirte algo, ya te la dio hace más de 2000 años, cuando Jesús te dio la salvación. Si tú vives en temor o en incredulidad, no agradas a Dios. No agradas a Dios. Pablo te dejó claramente escrito que no hay opción. Si tú no tienes fe, no agradas a Dios.
Y continúa diciendo que debes de creer que existe cada vez que te acercas a Él. También Pablo está diciendo, y a través de la escritura lo miramos, que la fe es una moneda de cambio del reino de Dios. Antes de confesar a Jesús, déjame aclararte, tú tenías que cumplir la ley. ¿Cómo es esto? Jesús no había venido a salvarte, a ocupar tu lugar en la maldición, en la consecuencia del pecado. Por lo tanto, tú tenías que cumplir una ley, conocida como los 10 mandamientos. En pocas palabras, tenías que portarte bien, hacer obras para obtener algo. Pero vamos a ver Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. Aquí Pedro está haciendo referencia de que tú fuiste renovado y cambiado de nacionalidad. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro está diciendo que Dios te sacó de las tinieblas, que te hizo nación santa. En pocas palabras, te nacionalizó en el cielo. Es como, por ejemplo, aquellos paisanos que se van a Estados Unidos y pasa el tiempo y obtienen la nacionalidad. Se hacen ciudadanos americanos. Por lo tanto, se rigen por la moneda que es el dólar. Y gastan en dólares, cobran en dólares, se maneja en dólares. Bueno, déjame decirte que cuando tú confesaste a Jesús como tu Salvador, dejaste de ser tinieblas, dejaste de estar tratando de agradar a Dios por tu comportamiento, por lo que tú hacías. Y ahora tú eres nación santa, ciudadano celestial. Por lo tanto, tu comportamiento ya no rige la bendición, sino que tú recibes por lo que Jesús hizo por ti. De manera de que tu fe, tu confianza, tu seguridad en lo que Jesús hizo por ti es la manera en la que tú obtienes lo que necesitas. Es una moneda de cambio. Vamos a ver Filipenses. Filipenses capítulo 4, verso 19. Filipenses capítulo 4, verso 19. Dice así. A ver, permíteme un segundo, por favor. Filipenses 4, 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, pero no queda ahí, sino que añade en Cristo Jesús. Pablo está diciendo, Dios te va a suplir todo lo que tú necesitas, conforme a lo que tiene en el cielo, a través de lo que Jesús hizo por ti. ¿Y qué hizo Jesús por ti? ¿Ves por qué tienes que congregarte? Porque solamente ahí en la reunión, en tu iglesia local, vas a escuchar que por la herida de Cristo tú fuiste curado. Vamos a Isaías 53, 4 y 5. Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Tienes diabetes? ¿Tienes insuficiencia renal? ¿Tienes problemas del corazón? ¿Tienes cataratas? ¿Tienes miopía? ¿Glaucoma? ¿Esclerosis múltiple? ¿Lupus? ¿Cáncer? ¿Sida? Cualquier enfermedad que tú tengas. Fíjate lo que dice la palabra. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Toda enfermedad fue llevada por Jesús.
toda enfermedad. Pastor, pero no existía el SIDA. Él ya llevaba esa consecuencia de pecado. Porque dice la palabra que Jesús se hizo maldito, porque llevó toda maldición en él. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Tienes artritis reumática. Tienes dolor de huesos. Tienes distrofia muscular. Dice, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. ¿Cuántas veces has escuchado? Es que Dios lo envió al matadero. Mira, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, por como tú viviste antes de venir a Cristo. Por eso él fue molido, por eso él fue azotado, molido por nuestros pecados. Andabas en pecados, Jesús fue molido por esos pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Nosotros fuimos curados. Y esto, hermano, hermana, amigo, amiga, no lo vas a escuchar quedándote a ver televisión. Y quizá tú dices, es que yo no creo en ningún líder religioso, yo no creo en pastores, yo no creo en ancianos, yo no creo en líderes, yo no creo en apóstoles, yo no creo en sacerdotes, yo no creo en nada. Mi relación solo con Dios. Hermano, discúlpame, no te hagas tonto, no te hagas tonta. Dice la palabra que maldito el hombre que confía en el hombre. Y si tu fe, tu confianza fue puesta sobre un hombre y te defraudó, mi hermano, mi hermana, pues con razón estás así porque caíste en maldición. Pero no le eches la culpa a la palabra de Dios cuando tú has cometido el error de no confiar en Dios, sino en un hombre. Porque ni siquiera compruebas lo que dice la Escritura. Todo te lo comes, todo lo que dice. Si el líder religioso dice dice rana, todos saltan. Porque no compruebas nada. Si te dice es pecado usar calcetines y dejas de usar calcetines o medias, pero tú no compruebas que está escrito en la palabra de Dios, con razón estás en maldición, con razón no se muestra nada en tu vida, porque tu fe está puesta en un hombre, no en Dios, no en lo que hizo Jesús por ti. Pero esto lo vas a escuchar solamente en la congregación, en el lugar de reunión. Por algo Jesús dijo, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Y ponen excusas. Había un hombre, un cantante, un ministro de la palabra y a través de la música que tenía una canción que decía, excusas se oyen cada día. Satanás te las dará si a la iglesia tú no vas. Y es la verdad. Porque excusas hay muchas. Y decía, es que el pastor predica largo y a veces es muy corto. Es que yo no puedo estar en tanta gente. Pero te vas al fútbol, te vas al cine, te vas al tianguis, al mercado, te vas a una reunión familiar y ahí sí no te engentas. Es que no puedo estar con mucho ruido y de repente el pastor grita. Ah, pero cuando pones la música a todo volumen en tu casa. Algunos dicen, es que el pastor me escupe al gritar. Bueno, ¿qué puedo decirte? Excusas. Y entre más excusas pongas, más vas a dejar de ir a congregarte. Y por eso no vas a manifestar nada en tu vida. Ni sanidad, ni dinero para pagar tus deudas, ni dinero para llenar tu refrigerador, tu alacena, tu despensa, para pagar las deudas. No vas a salir de problemas porque tú no tienes garantía de nada. La palabra de Dios dice que conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. No en la bolsa mexicana de valores para los mexicanos,
no en la bolsa de Estados Unidos, no en la de Japón, no en la de Londres, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tú no vas a recibir sanidad conforme la ciencia descubre la cura. Tú la recibes por la palabra de Dios, conforme sus riquezas en gloria. Con eso obtienes lo que necesitas. ¿Cómo funciona la fe? Hebreos 11.1 ya la miramos, vamos a verlo nuevamente. Hebreos 11.1. La fe es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y vamos también aquí al verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dame un momento, por favor. Gracias, necesitaba refrescarme la garganta. Ya miramos que sin fe es imposible agradar a Dios. La duda es todo lo contrario a la fe. El temor es falta de fe, de manera de que si tú tienes miedo a algo, no tienes fe. Si tú tienes temor o duda, no tienes fe. Hay gente que le tiene miedo a las enfermedades, al sol. Ay, es que si salgo me va a dar cáncer de piel. A la comida. Es que no comas eso porque tanto químico te va a dar cáncer. Lo único que estás permitiendo es de que el diablo te destruya. Te recomiendo que a través de nuestras redes sociales busques la serie El poder que hay en tu boca, para que entiendas de lo que te estoy hablando. La gracia, en cambio, es lo que Jesús hizo por ti. Pero si no hay fe, si tú no crees en lo que Jesús hizo por ti, déjame decirte que lamentablemente no vas a tener gracia. Si tú no crees que Jesús te sanó, tú no vas a recibir sanidad. Por lo tanto, te vas a morir de una diabetes. Pastor, no esté diciendo eso. Es que es la verdad. Si tú no tienes fe en lo que Jesús hizo por ti, que se hizo pobre para que tú fueras enriquecido, hermano, hermana, amigo, amiga, te vas a morir de hambre, vas a terminar pidiendo limosna. Y eso no es humildad, déjame decirte. Eso no es humildad. La humildad es una actitud del corazón, no un aspecto físico y la falta de dinero. Eso es falta de fe. Y muchos en otros casos es flojera, irresponsabilidad, porque dice la palabra de Dios que el que no trabaje, que no coma. Y luego dice la palabra que todo lo que toca tu mano prospera, que Él te dio la habilidad de hacer las riquezas, que Él bendecirá el fruto de tus manos. Bueno, ese es otro tema. Pero si tú no tienes fe, no vas a tener la gracia de Dios. Tú ya en este punto no tienes que hacer nada, no tienes que hacer obras, la bendición, la sanidad no depende de lo que tú hagas. Hay gente que se mete a ayunar, no estoy en contra del ayuno. Si quieres practicarlo, practícalo. Si no lo quieres hacer, no lo hagas. Pero si tú eres de los que ayunan, no lo hagas porque quieres mover la mano de Dios a tu favor, porque no va a suceder nada, porque la mano de Dios ya fue movida, la mano de Dios es Jesucristo. Y Jesús no va a venir a morir nuevamente para darte sanidad, para darte salvación. Ya vino, ya vino. De manera de que si tú no crees que Jesús ya te sanó, no vas a obtener nada. Así lo dice la Escritura. Tú debes de sembrar la semilla de la palabra en tu corazón. Termino citándote Mateo capítulo 17, verso 20. Mateo 17, 20. Dice así:
Desde, desde el 19 dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Hablaban de un endemoniado. Y Jesús dijo, por vuestra poca fe. Si miras este pasaje, en ningún momento les dijo, porque ustedes no se pasaron 16 horas ayunando, porque ustedes no se pasaron 25 horas orando de rodillas, no pudieron echar al demonio porque ustedes no se azotaron 35 veces el lomo. Eso Jesús no lo dijo. De manera de que, amigos, consiervo, ministro, no engañes a la gente. No los engañes diciendo que necesitan orar para que se hagan las cosas. No, tú necesitas orar para comunicarte con tu Padre Dios. Y Jesús dice que por la poca fe no pueden hacer las cosas. Después dice, porque si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y me puedes citar el verso 21, que dice, pero este género no sale sino con ayuno y oración. Ve, pastor, se contradijo. No, déjame decirte que en los originales la palabra ayuno no viene. Puedes comprobarlo. Puedes comprobarlo. Te reto a que compruebes en los originales. Hay una traducción en lenguaje lineal que es la Westcott Hort y no menciona, esa es de las originales, una traducción a los originales, y dice, no existe la palabra ayuno, esa le fue añadida. Pero dice que por la poca fe. Pero ahí dice que por oración, sí, mi hermano, porque tú vas a hablar, tú vas a orar a tu Padre lo que dice la palabra en cuanto a la situación, lo que Jesús hizo. ¿Y qué dijo Jesús? Que en su nombre echarías fuera demonios. Estas señales os seguirán a los que creen. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, echarán fuera demonios. Si fuera por el ayuno, si fuera por la oración excesiva, Jesús hubiera dicho, estas señales seguirán a los que oran o a los que ayunan, pero dijo a los que creen. Bueno, sigue nuestra próxima sesión, que ahí te voy a explicar justamente acerca de la fe de la semilla de mostaza, el ejemplo de la semilla de mostaza. Es una bendición compartir contigo la palabra de fe. Recuerda que este tema es la fe y recuerda ver este mensaje y otras series en nuestro canal de YouTube que tiene por nombre Fe y Poder Chula Vista, en nuestras páginas de Facebook, @Radio Manantial de Vida, GDL, el de nuestra congregación, @MPF Chulavista, y en Twitter, @RMDB. Y te damos un saludo, te enviamos un saludo desde la congregación, el Centro Cristiano Fe y Poder Chula Vista, una congregación de ministerios Palabra de Fe, y declaro sobre tu vida abundancia de la palabra de Dios, sabiduría espiritual que viene de parte de Dios, y declaro que la semilla que fue sembrada en tu corazón da fruto al 100%. Te bendigo en el nombre de Jesús y es una bendición haber compartido la palabra de Dios. Tu servidor, el pastor Samuel Camacho Rojo. Te esperamos la próxima semana. Dios te bendice.